Saludo cordial, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El siguiente video tutorial es para compartirles la realimentación frente a la prueba presentada la semana anterior. Este es el tema número 3 y aquí vamos a abarcar las respuestas que se presentaron en cada uno de los temas. La lógica del examen supone 3 textos diferentes, entre ellos un texto icónico, y a partir de allí establecer relaciones al finalizar con las preguntas de intertextualidad. Para hacer este examen es importante que ustedes reconozcan la estructura de un texto argumentativo, la estructura de las diferentes tipologías textuales y a su vez reconozcan lo que tiene que ver con niveles de lectura inferencial, literal, crítico, intertextual, además de los tipos de preguntas que ustedes se pueden encontrar a lo largo de todo el texto. Entonces vamos a comenzar con las respuestas de las preguntas de la 1 a la 9, que tienen que ver con el texto Rescatar la palabra. Entonces dice, la primera pregunta dice, de acuerdo con las características en la estructura y el contenido del artículo, se puede afirmar que este corresponde a la tipología C, argumentativa porque el autor desde su punto de vista invita a reflexionar sobre la importancia de recuperar la palabra. 2. El anterior texto está dirigido a un tipo de lector que utiliza el lenguaje C, estándar, ya que el tema abordado por el autor se desarrolla con un léxico comprensible por cualquier tipo de lector. 3. El siguiente fragmento ubicado al inicio del texto, la posverdad ya no es una lacra a extirpar, sino un instrumento para alcanzar objetivos individuales y grupales. Concebir la política como guerrera entre enemigos es lo más contrario a la búsqueda del bien común. Se puede inferir que A. El objetivo primordial de la política debería ser el bienestar colectivo, pero hoy en día pasa por todo lo contrario. 4. En el penúltimo párrafo del texto se nombra a la Fundación César Ejido Serrano y a la FAPE, porque son instituciones que invitan a la claridad, precisión y compromiso frente a la palabra en el ámbito político. Quinto, en el texto se mencionan las 4 condiciones para el diálogo: inteligibilidad, veracidad, verdad y justicia, los cuales se refieren a que D. La palabra debe servir de puente entre el hablante y el oyente para una auténtica comunicación. 6. Para el autor, la posverdad se puede definir como C. Un conjunto de teorías falsas que distorsionan la percepción de la realidad, las cuales se venden con el propósito de mostrarse como verdaderas, sin tener certeza de su veracidad. Es importante que cuando nos hablan del contenido global, es tener la información que el texto nos brinda, sin salirnos desde allí. Y a partir de eso, entonces, definir cuál puede ser la intención del autor. 7. En el primer párrafo del texto trae la voz de Blas de Otero con la expresión me queda la palabra, quien la nombra con la finalidad de A. Utilizarla como un recurso que el análisis discursivo se conoce como lugar común. Es posible crear sociedad. La 8. En el sexto párrafo del anterior texto se manifiesta la posverdad, no como una lacra a extirpar, sino como un instrumento para alcanzar objetivos individuales y grupales, lo que se asemeja al fin justifica los medios. 9. De la lectura global del texto se puede interpretar que dentro de la posverdad se pierde el significado del conocimiento y el análisis de la veracidad, la verdad y la justicia. Esto debido a que C. La posverdad es una ficción de los medios de comunicación, en cambio los conceptos expuestos son construcciones históricas que a nivel social, cultural, político y ideológico configuran su intencionalidad de sentido. 10. Vamos de la 10 a la 13 que tienen que ver con un análisis icónico, es decir, es un texto en el que no hay letras, pero que cada uno de las partes que se involucran allí definen un mensaje. La postura del personaje, el escenario, las personas que aparecen allí, las personas que están tomando fotografías y observar cada uno de esos elementos les va a permitir definir la respuesta a esas preguntas. Dice 10. Luego de la lectura global del texto se puede deducir que el contexto en el cual se desarrolla la imagen es A. Una campaña política. 11. Atendiendo a la estructura y contexto del texto icónico, es posible identificar la combinación de este con la tipología textual. A. Argumentativo, da que cuenta con una postura clara del autor que refleja en la escena. 12. Se puede inferir que el discurso de quien se dirige al público tiene como objetivo principal C. Convencer sobre propuestas que deberían ser elegidas. 13. Se puede decir que la mayoría de personas en la imagen que se encuentran utilizando el celular lo hacen porque B. Están grabando la intervención para compartirla en redes sociales. El siguiente texto tiene las preguntas de la 14 a la 19. Es un texto narrativo porque supone un poema y a partir de este poema encontramos una historia, una situación, algo que emerge a partir de esta información que se nos brinda.
¿cierto? Entonces tenemos la primera pregunta, que es la 14. Si se tienen en cuenta las características y el contenido del texto, ¿es posible afirmar que este pertenece a la tipología? B. Narrativa, de acuerdo con las formas y la estructura del texto poético. 15. Luego de analizar el contenido del texto anterior, es posible inferir que la intención comunicativa es C. Contar de manera poética aquellas situaciones cotidianas que no se pueden expresar con palabras. 16. Los primeros 4 versos del poema Canción expresan emociones. ¿Qué tipo de emociones expresan? D. Negativas, que sienten una persona al recordar la tragedia del ser humano. 17. La repetición constante del verso, las palabras entonces no sirven, son palabras, a lo largo del texto hacen alusión a la ineficacia de las palabras ante situaciones difíciles del ser humano, es la 18, donde mejor expresa el poeta su impotencia por no poder expresar sus palabras, sus sentimientos, es en los versos del 11 al 16. Una de las siguientes opciones no es compatible semánticamente, es decir, desde el significado, con la expresión heridas de muerte de las palabras. B. Papeles que ha de llevar el viento. En la intertextualidad tenemos preguntas de la 20 a la 25 y allí hay una relación directa de los tres textos. Entonces dice 20, de acuerdo con lo planteado en el texto 1 y el contexto del texto 2, es válido afirmar que ambos tienen como elemento común B, la mentira como una forma de distorsionar la política y la vida cotidiana. 22. El texto icónico presenta un contexto en el cual el personaje principal es un discurso negado por la señal que hace con sus manos detrás de la espalda. Esta situación representa lo que en el texto 1 y en el texto 2, 3 son respectivamente. C. Las mentiras que buscan el engaño y la muerte de las palabras. 22. La frase célebre que mejor retoma presentada en el texto 1 y en el texto icónico es D. Como flores hermosas con color pero sin aroma son los dulces palabras para aquel que no obra de acuerdo con él. 23. El fragmento 1 que mejor contradice lo expresado por el texto 3 en relación con el tema de las palabras es D. Se ha perdido la vida, el tiempo, todo lo tiré con un anillo, el agua y se ha perdido la voz, en la maleza me queda la palabra. 24. Cuando el texto 3 dice, ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y lo muerte, que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede ser posible y calla, se valida la afirmación del texto 1 cuando en este el autor considera que B. La palabra, por tanto, acontece en el diálogo, exige interlocutores, incluso nuestros monólogos son monólogos internalizados. La 25. El sentido global del texto icónico reafirma la idea del texto 1 cuando en este se expresa C. La necesidad de recuperar el valor de la palabra en el ámbito. Esa está pues la prueba del tema número 3, la cual se aplicó la semana pasada. Espero que esta información haya sido útil para que ustedes reconozcan cuáles son esos aspectos en los cuales deben de profundizar, teniendo en cuenta la lectura consciente de cada una de las preguntas, sus respuestas y el análisis desde los contenidos que mencioné al iniciar este video tutorial. Que tengan una feliz semana.